Según dicen, el éxodo se hizo en nombre de la patria. ¿Pero de qué patria? ¿Qué podía significar la patria para un campesino, una chola o un criollo jujeños en 1812? La patria, antes que nada, es un territorio. Y todo territorio, se supone, tiene límites. Jujuy es la provincia argentina que limita al oeste con Chile, al este y al sur con Salta y al norte con Bolivia. Una provincia en un extremo del país. La patria tiene límites geográficos, pero también límites en el tiempo, porque la patria que hoy conocemos en algún momento comenzó. En algún momento se dijo por primera vez, la patria es esta tierra y no aquella. La Quiaca es hoy el punto más al norte donde llegan las rutas argentinas. Una línea la separa de Villazón, la ciudad boliviana al otro lado de la frontera. Para poder imaginar cómo era Jujuy en 1812, hay que borrar las líneas de los mapas. Borrar los límites puestos por un Estado nacional que aún no existía y pensar en un territorio escarpado y angosto como una lombriz. La ciudad de Jujuy se calcula que aproximadamente para 1810 había unos 2000 habitantes. O sea que era una ciudad muy chiquita, ¿no? Mucho más chiquita de lo que es Tilcara ahora. Y había 39 pulperías, cosa que era inaudito, ¿no?, para la cantidad de gente. Pero eso tiene que ver con la gran cantidad de transeúntes que había y con la necesidad de la gente de abastecerse en el camino. Todos los comerciantes y viajeros que circulaban entre las llamadas provincias de arriba y provincias de abajo tenían que permanecer un tiempo en Jujuy para cambiar de medio de transporte. En Jujuy comenzaba lo que llamaba el camino carretero, ¿sí?, donde podían transitar las carretas hasta Buenos Aires, hasta Cuyo, hasta Córdoba, hasta donde se fuera. Y de Jujuy para el norte comenzaba el camino de Herradura, o sea, el camino de las mulas, que era el modo de transporte de las mercaderías. Este territorio era también una frontera larga que se movía como un péndulo, porque los pueblos jujeños durante siglos fueron cambiando de lugar sin necesidad de moverse. Un día estaban dentro de la gobernación de Tucumán, al otro en la intendencia de Salta, en el virreinato del Perú o según decidiera España, bajo las órdenes del Río de la Plata. La frontera era móvil, lo único fijo eran los cerros y las casas. Por eso, mientras los realistas le decían patria al imperio español, para los demás habitantes de estas tierras, indígenas, mestizos, esclavos, africanos y criollos, la verdadera patria solo podía ser la patria chica, el terruño. Yo la patria la definiría como la tierra donde nací, a la que tengo que querer, a la que tengo que amar siempre y defender. En 1810 estalló la revolución en el sur. Una revolución que iba a cambiarlo todo. Entre otras cosas, las fronteras y las patrias. Al poco tiempo de nacer la Revolución de Mayo, comenzó a expandirse por el virreinato. El ejército del norte, más conocido en las provincias como ejército porteño, llegó a Jujuy. Su objetivo era detener el avance de los realistas que venían desde el Alto Perú. Las postas fueron utilizadas para descanso del ejército, para abastecimiento, porque además las postas tenían todo como un equipamiento para abastecer a los viajeros en tránsito. O sea, tenían lugares donde poder quedarse a dormir, tenían alimentos, entonces todo eso fue aprovechado por los ejércitos. Por este lugar pasaron oficiales y soldados. Comieron en sus mesas y descansaron en sus camas.
Con paso nervioso o sereno, Belgrano, Güemes, Castelli y otros jefes militares habrán meditado pasos tácticos, sabiendo o no que dentro y fuera de este lugar se gestaba la batalla más importante de sus vidas. La guerra por liberar a las tierras virreinales del yugo español. A partir de la Revolución de Mayo, la disputa entre realistas y revolucionarios convirtió a Jujuy en un inmenso escenario de guerra. Pero las disputas por este territorio no habían comenzado en 1810, sino mucho más atrás en el tiempo. Esta patria chica ya tenía su propia historia convulsionada, una historia que se ponía en juego otra vez con esta nueva guerra. En Jujuy, todos los rincones del paisaje cuentan algo del pasado, en cada cerro, en cada camino, sobre las piedras o en el suelo, hay marcas de antiguos modos de vida, de creencias y hechos de otras épocas. El territorio es como un gran documento en el que se puede leer la historia. Para conocer la historia de un territorio no alcanza entonces con borrar las líneas imaginarias de los mapas. Es necesario hundirse en la tierra misma, excavar, viajando cada vez más atrás en el tiempo. Lo interesante del Pucará, como otros Pucará de la región, es los distintos niveles de ocupación. Es decir, desde antes de los incas, de que llegan los incas a la región, durante los incas y una ocupación que está un poco discutida en relación a la intensidad de la misma, hispano-indígena, cuando llegan los españoles. Sobre la primera capa de sedimento de la historia del territorio, el Pucará, quedaron depositados como un polvo fino las marcas del imperio inca. El tributo en general se pagaba con mano de obra, con tareas, y si no también en determinados productos o recursos. Hasta artesanos sabías que fabricaban vasijas o distintas piezas cerámicas con motivos incaicos, y esos motivos incaicos son también una imposición del imperio incaico, porque es como que hagan este motivo y para que sepan que estamos acá marcando territorio, ¿no? Antes de la llegada de los incas hay algunos paneles que muestran escenas de enfrentamiento entre distintas facciones, distintos grupos. Y posteriormente no hay motivo para que no se siga representando este tema de los conflictos, principalmente con el español, que la ocupación fue muchísimo más sangrienta, esto lo sabemos. Hace 500 años, la conquista española irrumpió como si un volcán hubiera estallado, lanzando lava hacia todas partes. En Humahuaca hay un monumento único en todo el país. Son grandes figuras de indígenas y mestizos en medio de una batalla. Pero no representa ninguna de las rebeliones del siglo XVIII, sino a los héroes de la independencia. Humahuaca era un pueblo de indios desde donde partían y a donde llegaban noticias, donde los hombres mejor preparados del ejército decidían los pasos a seguir, donde se reclutaban soldados y se refugiaba a los revolucionarios que venían huyendo desde el Alto Perú. Este era el verdadero límite entre el territorio realista y el revolucionario. Por eso también en Humahuaca comenzó el éxodo. Pueyrredón primero y Belgrano después reciben la orden de que en el caso de que el ejército realista avanzara sobre Jujuy debían abandonar y salvar las armas. Frente al avance imperial, las diferencias entre las patrias chicas no tenían sentido. Chuquisaqueños, jujeños,
tucumanos, paceños, eran todos americanos. Un sentimiento de patria criolla empezaba a nacer. Vienen también gente de Tarija, viene gente de Chichas, gente del avance de los ejércitos se vienen a proteger acá. O sea que en Jujuy no solamente están los jujeños, también hay un montón de altoperuanos que están huyendo del avance de los ejércitos realistas. Asocian la idea de patria a la idea de revolución, ¿sí? Cosa que hasta ese momento no existía. O sea, la idea de patria tenía que ver con el lugar de nacimiento, no, ni siquiera con un país, sino con un lugar muchas veces de nacimiento, ¿no? El éxodo y las guerras de independencia en Jujuy fueron como un nuevo manto de lava ardiente, una nueva capa del suelo convulsionado de la historia argentina. Porque a fin de cuentas, nuestra historia es el paisaje en el que nos toca vivir. Los límites geográficos en Jujuy son paradójicos. Todos los días, niños, niñas de Villazún cruzan la frontera para ir a una escuela de La Quiaca. Hay ahí, en ese recorrido cotidiano, en esos guardapolvos blancos, una marca visible del Estado argentino, más allá de los países y sus límites. Pero también hay algo más, una región y su gente a ambos lados de la frontera, unidos por la historia. Hoy respondemos sin dudar que la patria es Argentina, porque tenemos encima 2 siglos de escuelas, hospitales, caminos y banderas de un Estado nacional creándose a sí mismo. 2 siglos de pensarnos argentinos. En 1812, hace 200 años, Argentina, como hoy la conocemos, no existía ni en la imaginación del más fantasioso de los revolucionarios. Y Jujuy, en aquel entonces, no estaba en el límite de ningún país, sino en el centro de una de las regiones más convulsionadas de la América española. Un lugar donde esta patria actual comenzó a existir. Hoy mis ojos también se mojaron cuando chas y bombos sonaban y el arcancho en mi mano temblaba y tus valles verdosos miraban. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, ramal, puna, quebradas y valles, Abra, Pampa, Humahuaca, La Quiaca, Jujuycitos de mi alma encantada. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito, ojra, marrón colorada, y sentado al lado mi apacheta, bien juntito a mí que no lloraba. Y te he visto, Humahuaca, callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, bircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy.